Hola a todos los amantes de los juegos de mesa y de antemano, muchas gracias por seguir este espacio, por apoyarnos y también dejar su like y suscribirse a este canal. Este video es el primero de una serie de 12 videos que vamos a estar grabando en una serie que hemos titulado Los Juegos de la Vida. El ajedrez, el Go en un mismo escenario, desde una perspectiva totalmente diferente a la que quizás hayas estudiado hasta ese momento. No vamos a entrar en interioridades de si aperturas, de la enseñanza, de ninguno de estos dos juegos en específico. Vamos a hablarlo, vamos a analizarlo y vamos a utilizarlos desde el punto de como herramienta formativa, como herramienta que vamos a utilizar para romper fundamentalmente esos patrones mentales que hemos acumulado durante años. Desde nuestras creencias de que somos unos niños, hemos acumulado una serie de creencias en nuestro cerebro que son las que forman nuestra personalidad. Esa personalidad no precisamente tiene que estar atada a ciertos patrones que en algún momento funcionaron en nuestra vida, pero nuestras perspectivas, nuestras circunstancias, nuestro entorno ha cambiado y nosotros inconsciente o conscientemente seguimos atrayendo o seguimos alando esos patrones mentales que nos siguen haciendo un poco de daño si no sabemos cómo romperlos, cómo pasar al siguiente nivel, cómo modificarlos hacia nuestra situación y hacia nuestras condiciones actuales. Mi nombre es William Astengo, soy profesor de Go y de ajedrez. Durante más de 15 años lo impartí desde asignaturas opcionales en la Universidad de Cuba del deporte y también lo impartí como recreación en áreas recreativas. Fue un placer realmente compartir esas enseñanzas con niños, jóvenes y con estudiantes universitarios, pero basado en mi nueva perspectiva, desde un nuevo país, desde una nueva circunstancia, enseñanzas también desde el campo en el que me he desempeñado hace más de 8 años en el real estate. He acumulado una serie de enseñanzas y de vivencias que me han llevado a ciertas contradicciones y a modificar o de alguna manera también enriquecer esos estudios que en algún momento comencé en mi maestría en actividad física comunitaria, donde traté de vincular la enseñanza de los Go y del ajedrez desde una perspectiva educativa. En este curso pretendemos darle algunos tips o algunas herramientas que le pueden servir, como decía inicialmente, para romper esos patrones mentales que muchas veces nos atan o nos dejan en un lugar del que no vemos la forma de salir. Creo que el ajedrez, por ser un juego dinámico, un juego que expresa realmente en el tablero, en sus 64 casillas y con sus piezas, expresa una forma de cómo percibir la vida, si lo vemos desde una perspectiva interna y no desde afuera como un juego de mesa más. El ajedrez es considerado como un deporte mental precisamente porque la suerte no es un factor que define precisamente su resultado, sino que las estrategias y la forma en la que llevamos los planes que ejecutamos son en gran medida lo que realmente determina el resultado de la partida. Lo mismo sucede con el Go, un juego oriental nacido hace más de 3.000 años. Se presupone que en Asia, presumiblemente en China, muy popular en toda Asia y asignatura obligatoria en casi todas las escuelas de nivel básico en Japón, Corea del Sur y también en algunos lugares de China. Es conocido como el arte marcial de la mente. Los dos juegos unidos constituyen un verdadero mapa
o una verdadera maqueta de cómo pudiera ser nuestra vida, si lo analizamos de esa manera. El Go, un juego de construcción que comienza con un tablero vacío y se comienzan a colocar piedras de este tipo, de color negro y de color blanco, en las intersecciones con el objetivo de formar territorios. El ajedrez, un juego de aniquilación donde el objetivo es derrotar al rey enemigo. Tiene piezas de diferentes calibres, con diferentes funciones y diferentes movimientos. Es una guerra o una batalla que se desarrolla entre dos flancos con el objetivo final de aniquilar al rey contrario. En el link que les dejo en los comentarios, les estaré dejando un video donde les explico de forma más específica la enseñanza o las reglas básicas del ajedrez, y en otro video las reglas básicas o las enseñanzas del Go. Si les interesa, pueden ir abajo a los comentarios y pueden ver estos videos. En el día de hoy no vamos a abordar en ese tema. Vamos precisamente a hablar acerca de la relación de estos dos juegos y sobre todo cómo usarlo como una herramienta para esas cosas de la vida que nosotros necesitamos cambiar. Específicamente hoy o en este curso que de 12 capítulos vamos a hablar acerca de los patrones mentales. Los patrones mentales, o lo que yo le llamo los patrones mentales desde un concepto un tanto personal, que me he tomado el atrevimiento de llamarle de esta manera, con el permiso de la ciencia, de los psicólogos, que quizás puedan criticar un poco alguno o enriquecer estos conceptos que yo considero como patrones mentales, que son esas creencias que hemos acumulado desde niños y que de alguna manera se han quedado insertadas en nuestra personalidad y que muchas veces en nuestro actuar diario decimos, no, yo actúo de esta manera porque yo soy así. Y de alguna manera estamos reteniendo nuestra creatividad, estamos quizás nosotros mismos estamos frenando un poco nuestro desarrollo como persona, nuestro crecimiento profesional, personal, en nuestra familia, nuestro ideal, ya sea desde el punto de vista ideológico, profesional, de la manera que lo quieras ver. Esas cosas que se han quedado insertadas en nuestra mente y que nosotros por conveniencia o inconscientemente pensamos que no podemos cambiar porque son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra genética, realmente son ataduras ataduras mentales que tenemos y que nos impiden pasar al próximo nivel. Esos patrones mentales necesitan ser a lo mínimo modificados. En algún momento, las circunstancias que me llevaron a pensar de una manera, seguramente al paso de los años, cambian. Pero nosotros nos preferimos quedarnos con ese pensamiento. Como el ajedrez, el Go o cualquiera de estos de forma separada, no quiero atarlos a un pensamiento donde tengan que usar los dos. Yo tuve la bendición de conocer estos dos maravillosos juegos, estudiarlos, jugarlos, enseñarlos, y realmente puedo ver quizás algo que espero pueda ser capaz de explicarlo, de expresarlo, de expandirlo, porque es algo bien grande que yo puedo apreciar en la enseñanza, en el conocimiento y en la riqueza de estos dos juegos. Un juego de aniquilación, un juego de construcción, dos deportes mentales, catalogados así por la Asociación Mundial de Deportes Mentales. Incluso en China, en el 2008, se celebró la primera Olimpiada adjunta a la Olimpiada de Beijing. Se realizó la primera Olimpiada de Juegos Mentales, donde participaron, además del ajedrez y del Go, 3 deportes mentales más. El ajedrez y el Go son
herramientas bastante útiles para demostrar cómo en la vida no hay solamente dos opciones, como muchos pensamos. Aunque las piezas sean de color blanco y negro, no significa que solamente hay dos opciones o que el blanco sea el opuesto del negro o viceversa. Como en el ajedrez, hay muchas opciones. Y esta es una de las razones que me llevó a mí a pensar de esta manera. En el ajedrez, cuando comienzas una partida, hay exactamente, en este caso, para el jugador que conduce las piezas blancas, hay 20 opciones de movimiento. Hay 16 opciones de movimiento con los peones, ya que pueden moverse 1 o 2 pasos al inicio de la partida, y hay 4 movimientos posibles con los 2 caballos, que es la única pieza que puede desplazarse por encima de otros peones. Pero una vez que tú desarrollas la primera jugada, sea cual sea, se abre un abanico de posibilidades que duplica las posibilidades de movimiento. Y una vez que se han hecho las 5 primeras jugadas, el número de posibilidades posibles de jugadas es un número excesivamente grande. Esto demuestra que una vez que en la vida tú decides dar el primer paso, estás primeramente abriendo un abanico de posibilidades nuevas a tu vida. Número 2, demuestra que no precisamente el hecho de que estés oponiéndote a algo que en algún momento creíste que era bueno, ahora por estar en contra de eso, lo que tú estés pensando vaya en contra de tus principios o sea malo. Sencillamente es una posibilidad más. Lo mismo sucede cuando tú haces algo y la otra persona te lo critica. Puede que esa crítica te enriquezca, pero lo más probable es que tampoco la crítica que te están haciendo sea la opción definitiva o la verdad absoluta. Entonces, ¿por qué sencillamente encerrarse en un pensamiento abstracto, en un pensamiento fijo, que no te mueve, que no te permite, sencillamente te ata a algo específico y no te permite criticar algo porque piensas que si critica estarías poniéndote del otro lado de la moneda? Yo puedo, y pongo un ejemplo específico, pensar de alguna manera específica acerca de una religión, de una ideología, de una acción específica de alguien y sencillamente estar de acuerdo con eso. Pero si en algún momento yo tengo algo que difiera, no tengo por qué sencillamente por una cuestión de un patrón que se crea a partir de ese seguimiento de esa idea, quedarme callado o sencillamente asentar que lo que está pasando es correcto porque fue lo que en algún momento aprendí. Hay algo que me motivó siempre a este tipo de pensamiento. Mi madre siempre me enseñó desde pequeño que debemos siempre evitar los problemas. Este planteamiento, como principio, créanme que es sumamente alentador, sumamente bueno. Yo lo he tratado de aplicar durante toda mi vida. Pero como patrón que me ha atado y que me ha creado en algunas circunstancias muchos
inconvenientes conmigo mismo, es, créeme, algo que te limita bastante. ¿Por qué? Porque con esto de no querer buscar problemas, muchas veces le damos la razón o sencillamente nos quedamos diciéndole sí a algo que realmente no queremos. Pero lo hacemos por el simple hecho de no querer lastimar las emociones de esa persona o sencillamente por no buscarnos un problema. La diferencia, por lo que quiero poner con este ejemplo, es que una cosa son los principios. Todas estas creencias están basadas en ciertos principios. Y los principios de cada persona son diferentes. Porque yo creo que en dependencia de tantas culturas, de tantas religiones, formas de pensar que existen en el mundo, así mismo son las creencias. No se ha demostrado hasta este momento científicamente que unas sean superiores a otras. Cada quien en su lugar han tenido sus victorias, sus derrotas, sus pros y sus contras. Por lo tanto, son culturas, son diversidad de ideas y de creencias que han convivido por años en este mundo y seguirán haciéndolo. ¿Por qué? El objetivo no es imponer el criterio de alguien a otro que piense diferente. El criterio es sencillamente respetar y hacer respetar el criterio propio de cada quien. En ese aspecto, muchas veces lo analizamos, muchas veces vemos charlas motivadoras que nos dicen este mismo mensaje. Estoy seguro que muchos de ustedes que les gusta escuchar, que les gusta estudiar, que les gusta informarse, porque si están viendo este tipo de video, seguramente habrán participado ya en charlas motivacionales, en conversatorios o sencillamente en sus estudios universitarios o previos. Seguramente habrán hablado de este tipo de contradicciones o de enseñanzas. Pero muy pocas veces tenemos la herramienta o tenemos la maqueta de cómo dar ese primer paso, de cómo llevarlo a la práctica sin tener que ir al campo real. ¿Cómo practicarlo? ¿Cómo practicar primeramente ese paso inicial? Ese atrevimiento de romper con ese patrón mental sin llegar a hacerlo en la práctica primeramente. Entonces, aquí es donde entra mi propuesta. Mi propuesta es que usemos el ajedrez y el Go como una maqueta de vida donde podamos llevar a cabo de forma consciente, y esa es la palabra clave, de forma consciente, porque muchos dirán, conozco muchos jugadores de ajedrez, seguramente conocerán algunos jugadores de Go también, que sí, evidentemente, desarrollan una capacidad de concentración, de búsqueda de solución de problemas y todo este tipo de cosas, pero lo emplean netamente en el juego. No lo transponen a su vida. Por lo general son personas introvertidas, por lo general son personas que no se relacionan mucho y en muchos de los casos tampoco son personas que han tenido un éxito desde el punto de vista financiero o profesional. Porque sencillamente se han dedicado al estudio específico del juego en sí, de su característica, pero no han visto quizás cómo aprovechar todas esas habilidades que desarrollan estos juegos para usarlas en nuestra vida, porque a la final la vida que nosotros vivimos es la que vivimos en el plano físico, no la que jugamos en un tablero o más recientemente ahora, como la mayoría de nuestros hijos o de nosotros mismos, la que vivimos detrás de un teléfono, en las redes, en los juegos de videojuegos. Lamentablemente, cada vez nos estamos alejando más de la vida normal. Cada vez vivimos una vida más alejado de las personas, más alejado
de nosotros mismos, de nuestra esencia, para vivir una vida virtual, una vida que realmente no nos suma, más bien nos resta como sociedad. El ajedrez, el Go, independientemente de que también se juega online y ahora está muy popular los campeonatos online, la enseñanza online, muchos de los grandes maestros, de los profesores, tienen sus escuelas online. Nosotros mismos, desde este espacio, este canal, se llama Willis Academy porque también pretendemos incorporar clases o tutoriales específicos para personas que quieran unirse a nuestro canal o a nuestro proyecto y aprender ajedrez. Tenemos colaboradores, profesores, grandes maestros que les pueden ayudar también al estudio del ajedrez o del Go, si es que están buscando que su hijo, que su niño se incline por el mundo de estos deportes. Pero específicamente en este podcast, lo que pretendemos es hablar de estos dos juegos como una herramienta que podamos usar para nuestra vida cotidiana. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta y en base a eso vamos a ir desglosando desde la didáctica cómo podemos usar el ajedrez y el Go como maquetas educativas o como maquetas formativas para ser mejores personas, para romper esos patrones mentales. Cómo el ajedrez y el Go pueden ser los juegos que transformen tu vida, cómo pueden ser los juegos de la vida. Los vemos en el próximo capítulo y espero sus comentarios, que siempre es muy importante. Díganme qué ideas les gustaría agregar a este proyecto. Intercambien con nosotros también para saber cuáles son sus perspectivas y de esa manera también podemos estar dándole respuesta en nuestro próximo capítulo. Muchísimas gracias de todo corazón por haber visto hasta este punto este capítulo. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Los Juegos de la Vida. Muchas gracias.